Hola, el menú de hoy. 1. Se anunció y se acaba de dar. Shock en Argentina. 2. La Unión Europea recibe una buena noticia. Un primer ministro en Polonia pro-europeo. Y 3. En nuestra sección es bueno saber qué fue la batalla del Álamo. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Blaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Les decíamos entonces, pues el presidente Milei, cuando asume el mando el domingo, anunció de alguna manera sudor y lágrimas a los argentinos. No lo dijo de esa manera, pero lo equivale más o menos un poco a lo que el primer ministro Winston Churchill en su momento, cuando asume el gobierno británico en 1940, en plena guerra, les dijo a los británicos básicamente: lo único que puedo prometerles es sangre, sudor y lágrimas. En realidad la frase que resume esa postura del presidente Milei es: no hay plata. Y efectivamente no hay plata en Argentina. Y ahorita nomás, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha dado un mensaje grabado en que ha anunciado precisamente las medidas que encarnan esa nueva política del gobierno de austeridad y de lucha contra la inflación. Entre otras cosas, pues una fuerte devaluación que en el efecto inmediato va a ser en unos primeros meses aumentar la inflación, ¿no? Mucho más. Está en dólar oficial a 800 pesos. Después, recorte drástico de los subsidios, salvo a los sectores más vulnerables de la población. No hay obra pública, no habrá obra pública, salvo que será, digamos, realizada por el sector privado. De repente algo parecido a lo que se hace en el Perú con las APPs, asociaciones público-privadas. Y también las provincias van a sufrir. Recordemos que Argentina es un país federal y hay cierta autonomía de las provincias, ¿no? Pero sin embargo, parte del dinero que reciben, lo reciben directamente del gobierno central. Pues dijo el ministro Caputo, se acabaron esas transferencias discrecionales. Hay otras transferencias, ¿no? Pero las transferencias discrecionales se acabaron para las provincias, así que ellas también van a tener que ajustarse los cinturones. Así que bueno, lo anunciado por el presidente Milei se hace realidad. Y si regresamos un poco a lo que fue la toma de mando el domingo 10, pues es interesante ver también algunos símbolos que también marca un poco lo que va a ser la presidencia del señor Milei. En particular, el nuevo presidente dijo que su presidencia va a representar una ruptura respecto a lo que se ha hecho en el país de hace décadas. Y también como parte de la simbólica, si se quiere, los gestos simbólicos, el discurso pronunciado por el señor Milei en la toma de mando no fue en el Congreso mismo, sino en los exteriores, ¿no? Como una manera de señalar su ruptura con lo que él llamaba la casta, o sea, los políticos, ¿no? Claro que en realidad esa ruptura es bastante relativa, porque como sabemos, él ha tenido que forjar una alianza con parte de esa casta, el sector del expresidente Macri, ¿no? Pero en fin, ha querido con ese gesto dirigirse directamente al pueblo. Y también, como se anunció desde un inicio, se ha reducido los ministerios a la mitad de los que se habían antes, a 9 ministerios, como parte de ese esfuerzo por reducir el tamaño de ese estado elefantiásico que tiene Argentina. Así que bueno, arrancó de esta manera la presidencia de Milei y ojalá les vaya bien. Que vaya bien al señor Milei significa que a los propios argentinos, que aun cuando van a sufrir, ¿no?, van a tener lágrimas y sudor en estos primeros meses, como pasó a los peruanos en 1990, tras el Fujichok, ¿no? Y después las cosas se estabilizaron. Ojalá, ojalá que a nuestros amigos de Argentina les pase lo mismo. Pasamos ahora al segundo punto, ¿no? La Unión Europea ha estado teniendo algunas malas noticias últimamente, ¿no? En Eslovaquia llegó un primer ministro, Robert Fico, que es prorruso, ¿no?, y euroescéptico. Y en los Países Bajos, un partido populista de derecha llegó en primer lugar.
no quiere decir que necesariamente ese partido vaya a gobernar, porque ahora va a tener que buscar aliados para una coalición de gobierno, lo cual está bastante difícil. Pero de todas maneras, es una mala noticia, ¿no?, que los Países Bajos, que es un país que usualmente es muy pro-europeo, haya ocurrido, no se haya dado esta noticia política, ¿no? Y sobre todo este personaje, Geert Wilders, ¿no?, que es el líder de este partido por la libertad, que tiene también posiciones xenófobas, en fin. Así que son dos malas noticias que han ocurrido, que se han dado y que no son buenas para la Unión Europea. Pero sí hay otra buena noticia, y es que en Polonia, que es un país que durante 8 años ha tenido un gobierno conservador y no muy amigo de la Unión Europea, a pesar de que Polonia es uno de los países que más se ha beneficiado de su pertenencia a la Unión Europea a partir del 2004. El gobierno del Partido Derecho y Justicia, Partido Conservador, como dije, es un gobierno que de alguna manera ha entrado en colisión con la Unión Europea, en particular por las medidas que tomó en lo que se refiere al Poder Judicial, que han sido consideradas por la Unión Europea como atentatorias contra la independencia de ese poder, ¿no? Por ese motivo, Polonia está ahora bajo sanciones, y además hay un procedimiento que se le ha abierto que teóricamente debería llevar a que pueda ser suspendida de su pertenencia a la Unión Europea. Sin embargo, ahora con este cambio de gobierno, ha sido designado como primer ministro el señor Donald Tusk, que es un ex alto funcionario de la Unión Europea, ¿no?, expresidente del Consejo Europeo, y que comanda una coalición pro-europea, ¿no? Y entonces ya con él se supone que, bueno, el país va a estar en mejores términos con la Organización de Integración Europea. De todos modos, para la Unión Europea el futuro tampoco se presenta tan bien, a pesar de esta buena noticia de Polonia, ¿no? No hay que olvidar que en general los partidos populistas de derecha, extrema derecha, como se les quiera llamar, euroscépticos, han ido progresando en varios países, incluso en Francia, en Alemania, en fin, una serie de otros países. Y se viene ahora, en junio del próximo año, las elecciones para el Parlamento Europeo. Y ahí se teme que esos partidos puedan tener buenos resultados y hacer entrar una fuerza importante al Parlamento Europeo y de alguna manera generarle problemas al funcionamiento de las instituciones europeas. Es algo que se temió en la precedente elección del Parlamento Europeo, ¿no? Y al final no pasó, a pesar de todos los miedos. Pues ahora otra vez regresa ese temor y vamos a ver, ¿no? Ojalá que, en todo caso, para los que son partidarios de la Unión Europea, ese escenario catastrófico tampoco se dé en junio del próximo año. Y pasamos ahora a nuestra sección, que fue la batalla del Álamo. Fue una batalla que se dio entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 1836, entre independentistas de Texas y el ejército mexicano, que en ese momento estaba comandado por el presidente Antonio López de Santa Anna. Como ustedes saben, buena parte del actual territorio de Estados Unidos le pertenecía antes a México. Estamos hablando de California, Nuevo México y precisamente Texas. Y claro, hubo colonos norteamericanos que se instalaron en Texas y después buscaron la independencia, y seguramente alentados por el propio gobierno norteamericano. Y como parte de esa revuelta se dio este episodio de El Álamo, que es un fuerte en el que se atrincheraron un centenar más o menos de texanos, de colonos texanos, y resistieron durante cerca de 2 semanas al ejército mexicano. Al final fueron derrotados, ¿no? Y después, como sabemos, unos 10 años después, entre 1846 y 1848, se produjo la guerra entre Estados Unidos y México, y ahí sí México perdió todos esos territorios, ¿no?, que ahora le pertenecen a Estados Unidos, incluido, como dije, California, Texas, en fin. Y lamentablemente, pues, para los mexicanos, pues, perdieron buena parte de lo que era el territorio que habían recibido de la época de la colonia. Y este episodio del Álamo quedó inmortalizado en varias películas norteamericanas, ¿no? Y en particular una de 1960 con nada menos que John Wayne, que retrata precisamente, bueno, al estilo hollywoodense, este episodio considerado heroico por los norteamericanos. Hemos llegado así al final de esta edición y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.